Ya estamos de vuelta, ya conocemos algunos de los datos, los avanzábamos ayer en ahoracordoba.es en relación con la manera en la que se dividen los votos de los cordobeses en esos dos bloques, el de izquierda y el de derecha, como han visto, muy ajustados. Ahora toca interpretar esos datos y mucho más concretos que vamos a ir conociendo a lo largo de los próximos minutos y que les va a tocar interpretar a nuestros invitados, a los que les agradecemos mucho que nos acompañen esta noche. Rafael Ruiz, redactor jefe de ABC de Córdoba, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está yendo la campaña? Pues de momento aburrida, aunque por los datos que vamos a conocer parece que intensa. Aburrida porque ¿crees que todavía no hemos entrado en clave municipal? ¿Seguimos arrastrando la resaca de las generales? Bajo mi punto de vista, porque todos los candidatos están jugando un poco a sostener posiciones más que a ganar posiciones. Todo el mundo tiene mucho que perder por un mal desliz, una mala propuesta, y están jugando a conservar. Vamos a seguir hablando de eso. Gracias por estar con nosotros, Rafael. Juan Ruces, director del Día de Córdoba, gracias por estar con nosotros también. Oscar, buenas noches. Buenas noches, no sé si coincides con el compañero en ese tono gris, aburrido de esta campaña electoral. Nos está costando trabajo encontrarle su aquel para trasladárselo a nuestras audiencias. Sí, coincido con Rafael, nadie quiere equivocarse y yo creo que en el momento en el que estamos ahora, con la última semana, tal vez veamos algún que otro movimiento, pero creo que nadie quiere equivocarse ahora mismo. ¿En qué medida crees que lo que ha sucedido en las elecciones generales en algunos casos es paradigmático, como la caída del Partido Popular, está influyendo en el tono local, en las estrategias a la hora de diseñar las campañas? Hombre, yo creo que sobre todo influye más en el estado de ánimo, creo que de muchos que en otra cosa, ¿no? Y creo que también está todo el mundo esperando a que alguien dé el primer paso, pues no sé, para animar un poco el debate o que saque algún tema polémico y demás, ¿no? Pero vemos hasta ahora cierta tranquilidad por parte de un debate excesivamente sosegado, ¿no? Parece que se va a acabar, ¿eh? Parece que vamos a vivir una noche electoral el 26M de infarto, como se confirmen estos datos que se están palpando también en la calle, no solo en la encuesta. Gracias por estar con nosotros también. Un placer. Juan. Pepe Yerpes es compañero de Onda Cero Radio, de la emisora local, es su jefe de informativos en Córdoba. Buenas noches, Pepe. Gracias. Buenas noches. Por estar con nosotros también. Noche electoral de infarto que la vas a vivir en directo, además, ¿no? En directo, pero vamos a estar en directo desde el mediodía hasta por la noche cubriendo las elecciones municipales y dando a los oyentes, evidentemente, los últimos resultados. Y como comentábamos antes, como se recuentan antes las elecciones europeas, pues tendremos los resultados sobre las 11:30 de la noche, o sea que hay tiempo. ¿Crees que nos iremos a la cama sabiendo quién va a ser alcalde de Córdoba? No, yo creo que no. Va a ser un poco complicado porque, como luego conoceremos, la cuestión está muy empatada entre los bloques de izquierda y el bloque de derecha. Está la cuestión, creo, muy empatada, y entonces habrá que estar rascando hasta el último escaño en el pleno del Ayuntamiento de Córdoba. Os voy a pedir una primera valoración, gracias Pepe también, os voy a pedir una primera valoración precisamente en torno a ese dato que ya hemos conocido, cualquiera de vosotros, el que quiera. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se han equilibrado tanto las fuerzas cuando tradicionalmente no era, bueno, era así, pero no de una manera tan ajustada, ¿no?, en la ciudad de Córdoba? Yo creo que... Rafa, si quieres. Yo creo que más o menos las fuerzas han estado hasta cierto punto equilibradas. Lo que pasa es que no se ha llegado a un pacto entre... Bueno, el PP estaba por una parte y por otra parte estaba Izquierda Unida y con algo del Partido Socialista. Ya vino también Unión Cordobesa. Ahora la diferencia es que está Ciudadanos, que está Vox, entonces a lo mejor ese bloque de derecha se amplía a lo que era tradicionalmente el voto del Partido Popular aquí en Córdoba. Y en la izquierda otro tanto, aunque está muy dividida, no sabemos si es Podemos, Ganemos, que se va a votar en esa parte, aparte del Partido Socialista, pues también puede haber ese problema, ¿no? Siempre más o menos ha estado la cuestión diferenciada entre izquierda y derecha. Lo que pasa es que la izquierda aquí ha estado monopolizada durante muchísimos años, hasta hace a lo mejor 2 mandatos por Izquierda Unida, la época de Anguita y luego de Trillo. De Anguita también vamos a hablar esta noche. Sí, Juan. Sí, coincido contigo, que antes esos dos bloques han existido históricamente. La izquierda primero fue la primera en fraccionar ese voto y ese reparto de escaños en capitulares, y ahora le toca a la derecha, ¿no? Consecuencia, pues bueno, lo explicábamos, yo creo que prácticamente todos los medios de comunicación el primer día de campaña, ¿no?
todos salen a la contienda electoral sabiendo que será imposible que gobiernen en solitario, ¿no? Y yo creo que ese es un matiz muy importante respecto al anterior mandato, por ejemplo, ¿no? Donde ya se veía esa izquierda fraccionada, pero sin embargo en el bloque de la derecha la aspiración del PP era poder, o intentarlo al menos, gobernar en solitario, ¿no? Yo creo que eso hoy día ninguno de los partidos que concurre a estos comicios se lo plantea, ¿no? Porque saben que se ha fraccionado el voto de tal manera que es imposible llegar. Yo creo que en Córdoba estamos muy hechos a esta nueva política de Borges, ¿no? O sea, a lo mejor no ocurre así en otros sitios, pero hagamos la idea de las elecciones, las que yo he cubierto desde 1995, que fueron las primeras. Desde 1995 ha gobernado el partido que ha ganado las elecciones, ¿cuántas veces? Muy pocas. Gobernó Merino, las segundas elecciones las gana pero no gobierna, ¿sabes? En 2003 gana Rosa Aguilar y consigue gobernar con mayoría simple, y en 2011 Nieto gana las elecciones y gobierna. Es decir, aquí tenemos una cierta práctica que las elecciones no acaban en la noche electoral, sino que hay que esperar unos días, que hemos visto acuerdos que se anunciaban mucho tiempo antes y que no llegaban a hacerse, como en el año 95, se estuvo negociando hasta última hora, y creo que esa nueva política, es verdad que quien no está acostumbrado es el Partido Popular. O sea, yo creo que ha tardado más en dividirse, ¿no? Claro, los demás lo tienen como muy asumido, ¿no? Lo que ocurre con esto de las negociaciones postelectorales, que son normales. Con lo cual han aparecido, disculpa Juan, han aparecido en la campaña, no ahora, ya hace unos años, desde la desaparición del bipartidismo, no solo la venta, por decirlo de alguna manera, de las propuestas electorales, la venta de los programas, sino también el anuncio de con quién estoy dispuesto a entenderme y de con quién no estoy dispuesto a entenderme. ¿Casi pesa más, creéis, que los programas electorales en campaña? Bueno, yo creo que eso, verlo, decidirlo antes de tú tener el resultado sobre la mesa de lo que es la urna, es complicado, ¿no? Porque casi siempre todos quieren guardar esa base, ¿no? Y volviendo un poco a lo que decía Rafa, es que, claro, históricamente en todos los ayuntamientos de Andalucía o de España siempre había dos actores donde que se jugaban un poco el puesto, la alcaldía. Aquí es verdad que siempre hemos estado habituados a tener tres actores, ¿no? Entonces yo creo que esa cultura del pacto, de la negociación e incluso de esconderlo todo hasta última hora se ha mantenido históricamente y lo vamos a mantener ahora, volviendo un poco a tu pregunta, ¿no? Que yo creo que nadie va a desvelar un poco. Lo que pasa es que ahora es muy complicado esconder esa estrategia de última hora, porque sabemos que las derechas pueden pactar y las izquierdas pueden pactar. Bueno, lo hemos visto en este último mandato que ha estado PSOE y Izquierda Unida y Ganemos. Aunque Ganemos firmaron el documento, que luego la mayoría de esas 51 medidas no se han cumplido, como decían esta misma mañana. Entonces, más o menos se sabe por dónde va la historia, va o derecha o izquierda, punto y aparte. Vamos a ver los datos, vamos a recordarle a nuestros espectadores cómo quedarían según esa encuesta, y los tenemos con el 49,6% de los votos, la posible alianza entre PSOE, Izquierda Unida y Podemos, y con el 47,8% esa posible también alianza entre PP, Ciudadanos y Vox, y el resto de partidos solo un 2,6% de los votos. ¿Os cuadra? Bueno, yo creo que sí, que nos cuadra. Yo por abrir un poco un frente, y aunque sé que tal vez me quede solo en esa defensa, también valiente. Hay muchos ciudadanos que están esperando todavía no el bloque de derecha o de izquierda, sino el que yo con cierto humor comento con los compañeros de la redacción, el bloque de los mediopensionistas, ¿no? Que es un posible acuerdo o que pudiera darse entre Ciudadanos y Partido Socialista. ¿De qué va a depender? ¿De lo que ocurre en Córdoba? Pues seguramente no, pero vamos a ver cómo queda el poder en las autonomías, cómo se reparten las presidencias autonómicas, y cuidado que ahí nos podemos encontrar algunas sorpresas que luego tengan su efecto sobre ayuntamientos. ¿De qué ayuntamientos? ¿De pueblos pequeños? Pues seguramente no, claro, donde primarán otras cosas, pero una ciudad como Córdoba, si hay algún tipo de entendimiento que no es descartable, ¿por qué no puede ocurrir aquí? Yo lo abro ahí, aunque sé que es difícil de creer en el actual
en el actual contexto político, ¿no? No hay que remontarse mucho. La Junta de Andalucía estaba gobernada por el PSOE hasta hace muy poquito con el apoyo de Ciudadanos. Es decir, acostumbrémonos a no ver el mundo en dos colores. El mundo es poliédrico, tenemos que jugar con quién participa en un bloque o quién participando en un bloque no entra a gobernar en un bloque, quién da la investidura a alguien y tal, o quién no, sinceramente no quiere, porque yo todavía, por ejemplo, en el caso de Podemos, que sería un actor nuevo, tiene orden de su dirección nacional de entrar en el gobierno central, pero la dirección andaluza está diciendo que apoyo sí, pero gobierno no. Es decir, todo es un poco más complejo de lo que parece. Son los únicos que se han desmarcado, además, de la dirección nacional. En política nunca se sabe. Ya, está claro. Nunca se sabe. Todo depende del número al final. Apuntaba Juan, y creo que con mucho criterio también, el hecho de que, bueno, ese posible pacto medio pensionista, que sería el de PSOE y de Ciudadanos, entiendo, viene dado desde Madrid o desde Barcelona, desde donde quiera que sea, que podemos encontrarnos en un escenario de que el alcalde de Córdoba y de Mérida y de otros muchos lugares de España se ponga en un despacho en Madrid, ¿no? Y lo estoy llevando a un escenario muy dramático. Pero es que si cogemos PSOE y Ciudadanos tampoco darían la mayoría suficiente para gobernar en Córdoba. Estamos hablando quizás de un pacto que se uniera Podemos también, o Izquierda Unida con Ciudadanos. Sería imposible, ¿no? PSOE, según la encuesta, los concejales que tiene el Partido Socialista, le sumaba a Ciudadanos, tampoco da mayoría para gobernar el Ayuntamiento de Córdoba. Eso lo veremos después, Pepe, con el detalle concreto. No, tengo aquí las encuestas más o menos cómo podría pasar. Yo aportaría otra idea más, porque, bueno, aunque mis dos contertulios son bastante mayores y se acordarán, yo no, pero recordaremos que Córdoba históricamente, y Rafael lo hemos comentado en alguna ocasión, ha sido moneda de cambio de acuerdos de grandes partidos a nivel andaluz, porque aquí hemos tenido los alcaldes y alcaldesas que hemos tenido de un determinado partido u otro, en función también de acuerdos a nivel nacional, es decir, de unos señores sentados en una mesa y decir, oiga, vamos a respetar que el PSOE gobierne Sevilla y Izquierda Unida se quede con Córdoba. Sí. Pues no sabemos si ahora mismo con este voto tan fraccionado nos podemos encontrar con casuísticas muy parecidas, no lo sé, pero es posible. Eso el ciudadano lo entiende, lo asume, lo acepta. El hecho de que, como tú decías, que además me parece una forma muy dramática también de exponerlo, el hecho de que la alcaldía de Córdoba sea moneda de cambio. Bueno, yo creo que aquí lo hemos asumido durante una serie de mandatos y no pasa nada. Y luego, vamos a ver, la gente, y ahí tenemos nosotros los medios una labor también pedagógica. El ciudadano cada día es más consciente de que ellos no eligen al alcalde. Parodiando a Rajoy de antes, el tema de Mariano Rajoy y su famoso lío lingüístico con el alcalde, ¿no? El alcalde lo eligen los concejales. Y mientras eso sea así, el ciudadano cada vez lo tiene que asimilar con mayor naturalidad, de que mientras que no se cambie la legislación, esto es así. Y lo que ocurrió fue que el Partido Popular ganó, fue la fuerza más votada en numerosas ocasiones que no pudo gobernar. Yo creo que ahora que le han cambiado las tornas y que ya tiene competencia por su flanco centrista y por su lado ultramontano, tiene que cambiar el lenguaje. Y cambiar el lenguaje es que se ha devaluado aún más el hecho de ser el primero en las elecciones. Es decir, se había devaluado muchísimo, parece que ya no tenía importancia. Para mí la tiene. Para mí la tiene quien es el más votado en unas elecciones. Creo que es el que tiene la obligación de intentar formar gobierno. Pero en este caso ya ese dato de quién ha ganado las elecciones parece un tema menor, ¿no? Tenemos que aprender mucho de Europa, donde están muy acostumbrados a esa cuestión de tener muchos partidos y llegar a muchos acuerdos. De todas maneras, también aquí la gente se fija, estamos en elecciones municipales, no hay que compararlas con las autonómicas ni con las generales. Aquí se fija también la gente mucho en la gestión. Tú vives en un barrio, ¿qué se ha hecho en el barrio? Pues se ha hecho esto o no se ha hecho, y en virtud a eso también elige a quién votar. ¿Qué proponen? Pues proponen lo mismo que hace 4 años, entonces que no han hecho nada durante estos 4 años, tanto la oposición como el gobierno municipal. Si la oposición lo propone es porque el gobierno municipal no lo ha hecho, si el gobierno municipal lo propone es porque no lo ha hecho en 4 años. También los vecinos se fijan mucho en eso a la hora de votar el próximo día 26. Los siguientes datos que... Sí, adelante, Juan. La pregunta que hacía antes Óscar, yo creo que la contestación la hemos visto en estos 4 años. Si hoy día nos dijeran en la encuesta que ahora vamos a ver que un partido político
en unas elecciones municipales va a sacar 11 concejales, pues diríamos, oye, el triunfo absoluto y rotundo de este grupo. Pues eso pasó hace 4 años y ese partido no gobernó. Y que yo sepa, pues yo creo que estábamos todos en esta ciudad, no hubo ni grandes manifestaciones, ni grandes protestas. Yo creo que el ciudadano lo tiene asumido y lo tiene asimilado de que eso es así. Con naturalidad. Hablaba el PP de la gestión, de cómo se valora la gestión. Creo que los siguientes datos que vamos a compartir son muy reveladores en ese sentido, porque ya los tenemos en pantalla, ya los ven nuestros espectadores. Son los datos que refleja la encuesta de Deimos en relación con el grado de conocimiento. Arrasa Isabel Ambrosio con un 84,7%, lógicamente, 1%, perdón. Y en el furgón de cola estaría el candidato de Vox, Rafael Saco, que se quedaría en un 43,7%. Pero si hablamos de la gestión, nos encontramos con que en muchas ocasiones el haber gobernado no solo no beneficia, sino que perjudica, precisamente porque se entra a valorar lo que se ha hecho, no lo que se dice que se va a hacer. Y ahí vemos cómo el penúltimo y antepenúltimo puesto de la valoración de candidatos nos encontramos a los dos candidatos que están actualmente en el gobierno, como son Pedro García, de Izquierda Unida, y Isabel Ambrosio, del Partido Socialista, la actual alcaldesa. A la cabeza de esa lista de valoración, el jefe de la oposición, José María Bellido, del Partido Popular. ¿Coinciden, por vuestra percepción, desde ABC de Córdoba, desde el Día de Córdoba, desde Onda Cero Córdoba, coincide con lo que os trasladan los lectores y los oyentes? ¿Es esa la percepción de la calle? Yo creo que sí. Hablábamos antes de la gestión de estos últimos 4 años. Hay mucha gente que no está de acuerdo con la gestión que ha realizado este equipo de cogobierno, porque ha habido muchos temas donde el retraso es más que manifiesto, cuando no la incompetencia. Rafa sabe mucho de urbanismo y allí había muchísimos problemas con la concesión de licencias. Eso también trasciende a la opinión pública y valora a lo mejor ese grado de establecer la opinión que tienen del equipo de gobierno actual. Y en cuanto a la oposición, es mucho más fácil. Tú prometes estando en la oposición, como no vas a sacar nada, claro, promete y la gente te lo valora. La cuestión es que presentarse desde la alcaldía daba puntos extra en las elecciones, en algunos casos bola extra, en algunos casos vida extra. Lo que yo no tengo tan claro es que con estos candidatos sea así. Me explico. No estamos ante una generación de políticos que tengan un carisma extraordinario. Estamos hablando de políticos que se presentan esta vez a la alcaldía, sino de personas de cualificación profesional y técnica indudable, pero no capaces de llevarse a la gente de calle, como hemos visto con otros alcaldes. Entonces, yo creo que el dato de la valoración del alcalde, en este caso, y creo que lo tenemos que ceñir a estas elecciones, que son candidatos de perfil más plano, va a tener, creo, menos relevancia. Interesante reflexión también. Sí, yo coincido con Rafa y además me sorprende que incluso el empate en valoración entre las dos personas que han formado el gobierno, ¿no? En este caso Isabel Ambrosio y Pedro García, que su valoración, a mí realmente, por el grado de conocimiento que hay de la alcaldesa, que su valoración sea tan baja, me sorprende, ¿no? Igual que también puede sorprender el grado de aceptación de la figura de José María Bellido, y sin embargo su conocimiento, pues bueno, yo creo que entraría más o menos dentro de las normalidades de una persona que es la primera vez que se presenta en las elecciones, aunque lleva muchísimos años en política, ¿no? Y luego, pues es verdad que el resto de candidatos, pues, la tendencia es esa, ¿no? A valorarlos bien, porque a más desconocido es el candidato, seguramente pues mayor valoración obtiene, ¿no? Pero sí coincido en que en esta ocasión, ese punto extra que hablabas tú de ser alcalde, aquí tal vez no tenga tanto valor como podría tener en otras ocasiones, ¿no? Porque nos acordamos todos de la época de Rosa Aguilar, de Julián Guita, evidentemente eran candidatos que arrastraban a mucha más gente, compartieran o no compartieran su idea, ¿no? Porque había, cuando la época de Julián Guita, mayoría absoluta aquí en Córdoba, votándole gente de derecha y gente de izquierda, ¿no? Ese carisma ahora los políticos, ni a nivel local, ni a nivel provincial, ni a nivel andaluz, ni a nivel nacional, lo tienen ahora esos políticos, entonces es más complicado. Vamos a hablar de ellos, precisamente, vamos a hablar de Anguita, de Rosa Aguilar, de José Antonio Nieto, porque una de las preguntas que
hemos hecho a los encuestados, a las 443 personas, a los 443 cordobeses que han respondido a la encuesta de Deimos, es entre quién de todos los posibles que no se presenten a las elecciones, entre qué personaje público querrían tener a su alcalde. Con datos muy sorprendentes, ahí los tenemos. 1 de cada 5 cordobeses, muchos años después de que Julio Anguita fuera alcalde de la ciudad, querría seguir teniéndolo como alcalde, el 22,6%. Rafael Gómez aparece también en una posición muy destacada, como segundo, con un 4,3% de las respuestas. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, en un 3,1%, y otros 2 alcaldes de Córdoba, José Antonio Nieto y Rosa Aguilar, entre las respuestas de los cordobeses, con un 2,9% José Antonio Nieto y un 1,6% de Rosa Aguilar. Hay muchos más nombres. Lamento deciros a los 3 que no aparecéis en ninguna de las respuestas de los ciudadanos. Eso es bueno, tratándose de periodistas, lógicamente, aunque hay un compañero de esta casa, Andrés Berlanga, que sí ha aparecido en la respuesta, esto a título anecdótico nada más, la respuesta de una ciudadana que decía que quería que fuera alcalde el de los pelos de Onda Mezquita. Todos sabemos que se refería a Andrés Berlanga. ¿Por qué creéis que ocurre esto? Bueno, yo creo que la figura de Julio Anguita es un personaje muy respetado en esta ciudad, con un bagaje no solo en la política local, sino en la autonómica, incluso a nivel estatal, y todavía eso pesa, ¿no? Entonces no es sorprendente que tenga ese porcentaje todavía de aceptación entre la ciudadanía, ¿no? Yo me parece a mí que, es más, incluso es posible que si ampliáramos el campo de trabajo nos pudiera, ese porcentaje, ¿no? se pudiera subir todavía, ¿no? También a título anecdótico nos contaban de Deimos que, bueno, no les ha sorprendido mucho que apareciera la figura de Anguita entre los más votados, que les sorprendió mucho más cuando, haciendo la misma pregunta, Julio Anguita fue uno de los más valorados para alcalde en Sevilla, no en Córdoba, sino en Sevilla ya hace unos años. Es una figura histórica, de alguna manera, ¿no? Y eso también lo valora el ciudadano, ¿no? A ver, yo creo que lo que se valora es el mito de Julio Anguita, más que a Julio Anguita mismo. ¿El mito? El mito de Julio Anguita. Julio Anguita, como los grandes políticos de una etapa española, que arranca en la transición, han construido una leyenda muy por encima de los hechos que sustentan su propia... me imagino que no querrían, que no estamos hablando del Julio Anguita de los años 90, que lleva a Izquierda Unida a un desastre absoluto. O sea, estamos hablando a la Anguita al Califa Rojo, ¿vale? Entonces, Anguita, como tantos otros políticos, ha construido una leyenda de hombre con autoridad, muy por encima, a ver si soy capaz de decirlo respetuosamente, muy por encima de lo que sus hechos demuestran. O sea, de hecho, yo creo que el gran desarrollo del Ayuntamiento de Córdoba en esa época, quien lo desarrolla es Herminio. No es tanto Julio Anguita. O sea, sí, la dimensión de, como dices, de leyenda, de mito. Sí, pero es una dimensión casi literaria, o sea, casi generacional, no sé muy bien cómo explicarlo, ficción. Una cosa es el carisma y otra cosa es la gestión. Sí, pero que es una cuestión de relato, no es tanto hecho. Influye el hecho de que fuera el primer alcalde democrático, claro, de la ciudad, lógicamente. Bueno, y luego otra serie de matices, yo creo que hace que todavía tenga actualidad, ¿no? Y es que coincido con Rafa en todo, pero es que todavía sigue siendo el oráculo al que se acude por determinados líderes de la izquierda, ¿no? para cualquier consulta o cualquier... Duran poco consultando. Duran poco consultando, cierto, pero es verdad que todavía es una figura a la que se recurre, ¿no? Y entonces todo eso hace que no se pierda en la memoria colectiva de Córdoba, aunque coincido contigo que son personajes que están muy por encima de lo que fueron luego su gestión, ¿no? Ya estamos muy cerca de conocer cómo va a ser el reparto, según los datos que ha recabado esta encuesta. Recordamos, por cierto, que lo hemos comentado en el anterior bloque, con un porcentaje de indecisos del 27,7%, con lo cual hay mucho partido, parece, en juego todavía durante la campaña electoral, y con una estimación de participación altísima. ¿Creéis que va a ocurrir? No.
Aquí los datos, los municipales de hace 4 años fue un 57%, ahora hay 10 puntos más esta encuesta sobre ese 57%. Lo veo un poco complicado, que tener en cuenta que en Córdoba vive la feria. Entonces, hace 4 años se desarrollaron las elecciones municipales el 2 de junio, que fue el segundo fin de semana de feria. Que es más complejo, ¿no? El segundo fin de semana, porque ¿no? muchos cordobeses de la capital se van fuera de Córdoba y vienen los de la provincia. El primer fin de semana se quedan aquí los de la capital y pueden ir a votar. La encuesta se hizo hace aproximadamente una semana. Quizás cuando llegue la feria y el sábado esté en la feria, a lo mejor el domingo no va a votar, digo yo. O no está en porque aquí generalmente ¿no? las elecciones municipales ha sido el porcentaje más bajo que en otras, por la coincidencia de la fiesta aquí en Córdoba, teniendo en cuenta que la última legislativa de hace nada fue un 75% de participación en la capital. Eso en las municipales nunca se ha llegado. Bueno, yo creo que hay 10 puntos de diferencia que a lo mejor, y entre el 20 y tantos % de indecisos y esos 10 puntos que puede variar la participación, el próximo 26 de mayo puede pasar cualquier cosa. Sí, yo creo que desde el punto de vista técnico tal vez Ramón no lo pudiera explicar, ¿no? Yo quiero ver también el efecto, no solo el externo, se ha hablado antes, ¿no? El climatológico, en este caso también festivo, también el ser prácticamente las terceras convocatoria consecutiva, no sé si eso tiene algún tipo de repercusión en cierto hastío por parte del ciudadano a la hora de ir a votar, ¿no? Yo creo que con lo que se juega la participación va a ser más alta de lo que comentabas tú, Pepe, del 57, porque va a ser más alta que el 57. Claro, porque es el primer fin de semana de feria, ¿no? La feria yo creo que la tenemos que tener marcada todos ahí como algo que va a tener su influencia seguro, ¿no? Como siempre tiene, porque claro, toca mucho. Ahora, llegar al dato del 28 de abril a mí me parece a 75 imposible. No sé, Rafa maneja mejor que yo estas cosas, pero yo dentro de los partidos ellos siempre se mueven en el porcentaje en la andaluza fue del 60% aproximadamente, y a partir de ahí hacen... En la andaluza fue un 61%. Sería sorprendente. Desde las elecciones andaluzas últimas, yo creo que lo mejor en estas cosas es tratar las cosas con prudencia y no utilizar oraciones imperativas. No va a pasar esto, no va a pasar esto, no. Llegar a las generales se hacen en un caldo de cultivo de política de batalla, de mucha participación. Yo dudo que eso ocurra, pero bueno, todo puede pasar en la vida. Claro. Vamos a conocer también lo que opinan los ciudadanos de Córdoba, y lo sabéis por vuestro trabajo a diario también en relación con la percepción de seguridad en la ciudad, de la limpieza y del empleo, que es el dato que consideran el desempleo, lógicamente, más perjudicial. Monosílabos, voy a pedir para que vayamos ya a conocer el reparto de concejales. ¿Coincidís? ¿Aprobamos en seguridad y en limpieza suspendemos en empleo, en este caso en desempleo? Yo creo que suspendemos en empleo porque es nuestro gran hándicap de los últimos años, no solo en el empleo, sino también en la calidad del empleo que tenemos en esta ciudad. Y seguimos suspendiendo. El resto de datos, pues bueno, cuestiones de percepción que, bueno, podríamos estar ahí, ¿no? Pero yo creo que en el empleo coincido totalmente. Rafael, Pepe, ¿coincidís? No hay duda, ¿no? Córdoba es una ciudad la tasa de paro que tiene Córdoba, medianamente limpia tirando bien, medianamente segura tirando bien y que suspende en todo aspecto económico. Yo creo que la opinión es perfectamente normal. Vamos ya, si os parece, entonces a lo que nos ocupa y a lo que tiene de verdad trascendencia para el debate, para el análisis. Así quedaría, como vamos a ver a continuación, el reparto de concejales en capitulares en el Ayuntamiento de Córdoba. Entre 7 y 9 concejales obtendría el Partido Socialista con un 25,84% de los votos.
Recordamos, siempre son datos recabados por Deimos Estadística en la encuesta realizada para Onda Mezquita Televisión y para ahoracordoba.es durante la semana pasada. Entre 7 y 8 concejales obtendría el Partido Popular con un 24,13% de los votos, entre 4 y 5 Ciudadanos con un 14,31% de los votos, entre 3 y 4 concejales Izquierda Unida con un 10,76% de los votos, y entrarían en el ayuntamiento 2 fuerzas que actualmente no están representadas. Entre 3 y 4 concejales obtendría Podemos con el 13% de los votos y 3 concejales Vox con un total del 9,39% de los votos. Otras formaciones tendrían un 1,97% de los votos. Ahí estamos hablando, por ejemplo, que no lo hemos mencionado todavía, de Acción por Córdoba, y en blanco votarían un 0,59% de los cordobeses. ¿Os cuadra que esta pueda ser la foto del 26M? Bueno, tú lo has dicho, es una foto, ¿no? Yo creo que a día de hoy, faltan 10 días de campaña, a día de hoy es perfectamente asumible por las percepciones que podemos tener en la calle. Supongo que mis compañeros coincidirán, ¿o no? Hemos hablado mucho aquí de ese posible empate técnico entre la derecha y la izquierda, y parece ser que según esta encuesta lo confirma. Hay que decir que prácticamente un empate técnico entre el PSOE y el PP. Luego tendrán que buscar aliados quien gane las elecciones, o quien pueda encontrar más aliados dentro de los resultados de Ciudadanos y de Vox. Por ejemplo, Vox, 2 o 3 concejales. Hay que decir también que el primer concejal y el segundo resulta bastante caro, a los que sacan menos porcentaje de votos. Yo hay una lectura que me estoy dando cuenta, porque hemos hablado antes de los aliados. No basta con 2 aliados, serían necesarios 3 aliados para conformar un cualquiera gobierno, de los casos. En cualquiera de los casos, para conformar un gobierno con una mayoría solvente. Las posibilidades las apuntaba antes Rafa, porque la hemos visto en este mandato que acaba, ¿no? Puede haber 2 socios de gobierno y un tercero externo que apoye esa gestión, ¿no? Pero en cualquier caso, el modelo que hemos tenido, como mínimo, va a ser ese. Tomando como base estos datos, ¿no? Yo creo que eso es indudable. Hacen falta al menos 2 socios de gobierno y uno externo, que yo creo que es una posibilidad que sería con estas cifras la que más opciones creo que tendría, ¿no? Porque un tripartito lo veo complicado por los 2 partidos nuevos que entran, no tanto como por Vox como por parte de Podemos. Porque no quieran entrar en el gobierno porque se les bloquee el acceso al gobierno de alguna manera, ¿no? Por parte de los... No, porque no les interesa, como pasó con Ganemos, hacen un acuerdo de 51 puntos, apoyan el gobierno y luego están viendo que si se cumplen o no se cumplen haciendo esos puntos una labor de acordados. Policía del gobierno. Hombre, importante varias cosas. Más la primera es que estaríamos hablando de la primera vez que el PSOE sería la fuerza más votada, con la foto fija que da la encuesta en toda la democracia, con una posibilidad de hasta 9 concejales. La segunda es la tremenda erosión del Partido Popular, que pasa de 15 concejales a, no en este mandato, sino en el anterior, de 15 concejales a prácticamente la mitad. Y luego que en la izquierda, a la izquierda del PSOE, un poco están las cosas como solían, es decir, hay una transferencia de votos desde Ganemos que no se puede presentar por las razones de todos conocidas, por el tema de la candidatura fake, a Podemos, que no se presentó en las anteriores municipales porque decidió proteger la marca. Y luego la entrada de la ultraderecha, yo creo que es un dato relevante. ¿Y no crees que puede haber algún problema también en esa transferencia de votos desde Ganemos a Podemos, teniendo en cuenta las malas relaciones que había entre Podemos Córdoba, Podemos regional y el resto de esa formación política? Sin duda tiene que haber algún elemento. Aquí no se ve reflejado, pero no sé yo. Pero me da la impresión de que eso va a ocurrir entre votantes muy informados, que siguen muy de cerca lo que ha ocurrido, porque somos nosotros que nos dedicamos a esto y
y yo creo que todavía tenemos la empanada mental de por qué no han presentado una candidatura conjunta. O sea, Claro. En esos procesos siempre se pierden votos, ¿no? por el camino, ¿no? bueno, y se llevan a la abstención, la gente se queda en su Pues casa, se se llevan queda... a la abstención. Yo creo que la entrada, volviendo un poco a lo que planteaba al principio, la entrada de estos dos partidos, vamos a ver qué papel pueden jugar en futuro gobierno, ¿eh? Porque en el caso de Podemos, recordemos que la dirección andaluza ha sido muy estricta, porque yo creo que antes Rafa ha sido incluso generoso un poco en tu percepción, porque, en fin, hasta ahora ha sido al peso y ni agua, ha sido así de claro la idea de Podemos, ni facilitar gobierno ni absolutamente nada, y muchísimo menos entrar en un gobierno, ¿no? Como quedarse como espectadores, ¿no? Entonces vamos a ver qué papel juega Podemos aquí, porque recordemos que la lista que va por Podemos, una lista afín a la dirección andaluza, y yo creo que van a ser fieles a lo que se marque un poco desde la dirección andaluza, ¿no? Y en el caso de Vox, no sé yo si Vox va a cambiar ese chip de, bueno, vale, ya he pasado la barrera de la andaluza, he pasado la barrera de las nacionales, y ahora, si tengo representación, me toca jugar ya otro papel. No lo sé, porque ahí también sería complicado, ¿no? E incluso y perdón por la broma de nuevo, lo que hablábamos antes de ese acuerdo de medio pensionista, no sé si sumaría, ¿no? No suma. Sería, en el mejor de los casos, claro, se quedaría el PSOE con 9 concejales, Ciudadanos con 5, serían 14, se quedarían al borde de la mayoría. Con lo cual, estamos esta noche todavía la cuestión más complicada que cuando empezamos, pero en fin. De todas maneras, la experiencia nos dice que tengamos cuidado con los resultados, por lo menos es una impresión mía, por ejemplo, con los resultados que siempre da Ciudadanos. Ciudadanos es como, iba a decir una barbaridad, pero son estas cosas que a primera vista quedan muy chulas y luego te llegan por Amazon y no son tan bonitas, ¿no? En las encuestas tienden a sobreestimarlas. Sí. Tienden a sobreestimar su representación. No es un fallo de la encuesta, yo creo que es una cuestión de la imagen que tenemos del voto y el voto que realmente depositamos en la urna. Entonces, yo creo que va a ser una de las claves si efectivamente Ciudadanos es capaz, con la lista de Isabel Alba, de duplicar su número de concejales, o si se queda en una posición algo más modesta, teniendo en cuenta que el Partido Popular, imagino que tiene un suelo más estable, conformado, ¿no? Conformado con los años, y que tiene que haber ciertos efectos rebotes de lo que ocurrió en las generales, es decir, en las generales se reparte el voto y ahora es posible que se concentre. Si esa debacle en las generales se sabe gestionar en el ámbito municipal, probablemente como estrategia obtenga beneficios, ¿no? el Partido Popular, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando de municipales, y está aquí claro, la gente por eso. conoce más o menos a la gente que se presenta en un porcentaje importante. Lo tiene más cerca, lo ve por la mañana cuando sale de su casa. Yo creo que con estos números se confirma un poco nuestra sospecha inicial de que la última semana de campaña va a ser clave. Yo creo que de alguna manera, cuando se maneja en este tipo de números, y si salen nuevos estudios, nuevos sondeos, encuestas, algún cambio de estrategia tendrá que haber por parte de algunos de los actores para intentar movilizar a los suyos, ¿no? Lo primero yo coincido es que con Rafa en el tema de Ciudadanos, ¿eh? Se están guardando los grandes puntos de programa electoral para la semana que viene. No lo sé, lo veremos cómo se va a abrir el debate, pero seguramente algún cambio deberá de haber respecto a cómo va ahora mismo. Lo veremos. Esta es la foto del 8 de mayo en la encuesta que realizaba Deimos Estadística, 443 entrevistas repartidas por toda la ciudad sobre intención de voto, sobre el estado de distintos aspectos, sobre valoración de candidatos. Quedan muchos días de campaña todavía, cambio de diseños de estrategia, y veremos lo que sucede el próximo 26 de mayo. Hoy simplemente hemos querido hacer un análisis con el agradecimiento a nuestros compañeros. Pepe Yerpes, jefe de informativos de Onda Cero Córdoba, gracias por estar con nosotros, por participar. Te seguimos a diario, lógicamente, y vamos a seguir haciéndolo durante el resto de campaña. Juan Ruz, director de El Día de Córdoba, gracias también por acompañarnos, y buen trabajo el que os queda todavía de aquí al día 26, que va a ser muy intenso. Muchas gracias, y un placer, como siempre, estar aquí.
Rafa Ruiz, redactor jefe de ABC de Córdoba, gracias también por acompañarnos, por esos certeros análisis y por enfrentarnos lo que sucede hoy, lo que parece que sucede, la foto de esa encuesta, con lo que ha venido sucediendo en años anteriores, y también toda la suerte para la campaña electoral. Gracias, igualmente. Y a todos ustedes les emplazamos mañana. Vamos a empezar ya con las entrevistas a los candidatos, a los principales candidatos que aparecen reflejados en esa fotografía, de momento hipotética en función de los resultados de la encuesta, de cómo se va a conformar el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba el próximo 14 de junio, que es cuando se constituye. Nos vemos mañana, 10:30 de la noche, en Objetivo 26M. Gracias por acompañarnos. Adiós. Isabel Ambrosio sería la candidata más próxima a asumir el mandato para gobernar la ciudad de Córdoba durante los próximos 4 años, pero no lo tendría fácil por lo ajustado del reparto de los sillones en el Salón de Plenos. Es la primera lectura que se desprende de los datos del sondeo elaborado durante la pasada semana por la empresa Deimos Estadística para Onda Mezquita Televisión y ahora Córdoba.es. Según las respuestas sobre la intención de voto recabadas de la muestra de cordobeses, la lista presentada por el PSOE obtendría entre 7 y 9 concejales y el Partido Popular estaría entre 7 y 8, al perder un 10% de los apoyos electorales que obtuvo en las elecciones municipales de 2015, que supusieron que se hiciera con un total de 11 actas de edil. De las otras 2 fuerzas actualmente presentes en la corporación, la candidatura que preside Isabel Albás, por su parte, obtendría entre 4 y 5 concejales, con lo que incrementaría su presencia en el consistorio cordobés, mientras que la que presenta Izquierda Unida, con Pedro García al frente, estaría entre 3 y 4 ediles. El sondeo anuncia igualmente la irrupción de 2 nuevas formaciones a la Casa Grande. Podemos lograría entre 3 y 4 concejales con un 13% de los votos y Vox se haría con entre 2 y 3 actas, merced al 9,39% del respaldo del electorado. El arco plenario quedaría así dividido entre 6 fuerzas, de las que tendría que surgir un pacto de gobierno o de investidura. La única de esas posibles alianzas que señala la lógica y la aritmética sería la del Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida, que sin llegar a sumar la mitad de los votos de los cordobeses, sí que podrían hacerse con la mayoría de votos en el pleno del 14 de junio, del que saldría el alcalde para los próximos 4 años. De confirmarse los datos arrojados por la encuesta de Onda Mezquita, la confluencia de fuerzas de la izquierda obtendría una ajustada ventaja, llegando a sumar de entre 13 y 17 concejales, frente a los 13 y 16 que sumaría una hipotética unión de avales entre PP, Ciudadanos y Vox. Casi 7 de cada 10 cordobeses con derecho a voto en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo acudirá a las urnas, según han respondido los encuestados por Deimos, en las entrevistas presenciales realizadas entre el 6 y el 8 de mayo en distintas zonas de la ciudad. La participación supondría así el 67,8% del censo, casi 11 puntos por encima del 57,8% de participación que se registró en 2015. La mayoría de los ciudadanos tiene claro que acudirá al colegio electoral, pero muchos de ellos aún no tienen decidido el sentido de su voto, como refleja el hecho de que el 27,7% de los encuestados mostrase indecisión en relación con el candidato a apoyar en el momento de la realización del sondeo. Ninguno de los candidatos que aspira a la alcaldía de Córdoba obtiene una calificación de suficiente por los cordobeses, siendo el popular Bellido quien más cerca se queda del aprobado, a solo 4 décimas, con una nota de 4,96. Le siguen los candidatos de Ciudadanos, Isabel Albás, con un 4,16, y de Podemos, Cristina Pedrajas, con un 3,86. A solo 2 décimas de esta nota se encuentran 2 representantes del actual gobierno de la ciudad, Isabel Ambrosio, Partido Socialista, y Pedro García, de Izquierda Unida, que empatan en valoración de los ciudadanos con un 3,84. En cuanto al cabeza de lista de Vox, Rafael Saco, obtiene una nota de 3,59 sobre 10.